Antes de comenzar, pues me gustaría decirles, ¿verdad? Que yo vengo como muy motivado a compartirles, pero es posible que ustedes también ya tengan experiencia con el tema o quisieran aportar algo o incluso que les surjan dudas mientras yo estoy diciendo algo, entonces no tengan ninguna preocupación, ustedes participen, ¿verdad? Si quieren hablar, pueden levantar su mano y así yo sé quién va a hablar y si no, pues lo pueden escribir en el chat, no hay ningún problema. Segundo, solo quiero saber si ven mi pantalla y me escuchan bien. Sí se ve y sí se escucha. Gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre salud ambiental, ¿verdad? Y principalmente nos vamos a enfocar en cómo realizar una actividad. Entonces, eh, pues primero para no ser así tan frío, vamos a hacer como un disque icebreaker o tal vez no tan energizer, pero este se llama One Word Energizer. Entonces, lo que yo quiero que hagan es que ustedes en el chat coloquen con una palabra cómo ha sido su semana o cómo ha sido su mes, ¿verdad? Ustedes pueden decidir, les doy las dos opciones para que ustedes coloquen pues la mejor. eh, entonces tienen 30 segundos para ponerlo en el chat, por favor. Bueno, ya veo las palabras que han puesto. Me sorprendí porque solo una persona puso alegre y los demás como que estresante, agotador. Y pues sí, la verdad es que no sé cómo es con ustedes, pero por lo menos aquí en Guatemala, tal vez en sí como en cuestión física no es tan agotador porque ya no estoy yendo al hospital y así, pero estoy recibiendo clases en línea y es como cansado o exhaustivo estar frente a la computadora todo el día haciendo tareas, leyendo, recibiendo clases. Entonces, pues yo entiendo que estén así. Y tal vez pues hay otros factores que los hagan sentirse así, entonces espero que la charla de hoy les guste, ¿verdad? Y no aburrirlos, pero si en algún momento sienten que se están aburriendo, yo lo voy a entender porque a mí también me ha pasado en ciertas charlas, entonces pueden poner así como una palabrita como auxilio, sí, si sienten que se están aburriendo. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, les traje esta agenda, pero es una agenda un poco atípica, ¿verdad? Porque no trae como los puntos específicos que vamos a abordar, porque yo quiero que quede claro que lo que les voy a decir hoy y lo que vamos a hacer en la parte práctica, pues intenta resolver estas tres dudas. Sí, primero, ¿dónde estamos? Sí, segundo es qué queremos lograr. Y lo tercero, pues, es qué vamos a hacer. Y usualmente cuando nosotros organizamos una actividad, eso es lo mínimo que tenemos que responder para que nuestra actividad pues sea efectiva. Entonces, para iniciar con el tema, hablemos de ambiente, ¿verdad? Entonces, aquí les pongo la pregunta, ¿ustedes creen que nuestro ambiente es nuestro amigo o es nuestro enemigo? Les doy 30 segundos, pueden poner en el chat lo que quieran. Si tienen una opción C o D, también la pueden poner, no se preocupen. Bueno, ya vi sus respuestas y la verdad es que sí. El ambiente pues es difícil como decir que nosotros somos el único enemigo, porque si ustedes se van a pensar y como van a ver en la charla, es cierto que nosotros hemos provocado daño al ambiente o hemos pues hecho actividades que han modificado ciertos factores que están en el ambiente y pues han hecho que el ambiente se vuelva nuestro enemigo, pero sí es cierto que se origina con nosotros. Y entonces la respuesta es de que es ambos. Es nuestro amigo porque principalmente nosotros vivimos en nuestro ambiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
Si ustedes lo quieren ver así como más técnico, es a través de nuestro ambiente que nosotros interactuamos con las personas, con nuestro entorno, sí, pero a la vez es a través de nuestro ambiente que nosotros tenemos acceso a la comida que es generada, ¿verdad? Para poder existir. Entonces, sí es nuestro amigo, pero pues también es nuestro enemigo y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, lo primero es que para poder como entender el contexto de la charla, vamos a definir qué es salud ambiental y ustedes podrán ver que esta definición la tomé de la página de la OMS, pero la recorté un poco porque decidí poner como otras partes de la definición en otras diapositivas que me parecía más importante resaltarlas en ese momento. Entonces, primero, la salud ambiental pues va a ser una disciplina. Sí, esta disciplina pues se enfoca en el cuidado de la salud y aquí dice que engloba factores ambientales que pueden incidir en nuestra salud. Sí, y el enfoque que ellos tienen es la prevención de las enfermedades y fomentan la creación de ambientes propicios para la salud. Si alguno tiene alguna duda con eso, les recuerdo, pues pueden preguntar o pueden poner en el chat. Sí, entonces estos factores ambientales, ¿por qué son importantes? No sé si ustedes ya han escuchado desde una perspectiva de salud pública la teoría de causalidad de la enfermedad. Sí, la mayoría de enfermedades pues son multifactoriales, o sea, no es como que un solo evento que desencadena la enfermedad en sí, pero esta teoría de causalidad pues dice que el proceso salud-enfermedad nosotros vamos a tener una enfermedad siempre que como individuos estemos expuestos a amenazas. Sí, pero obviamente estas amenazas, como les digo, no va a ser solo una, sino que van a ser varias. Y las situaciones de que estas amenazas, al menos en el contexto ambiental, van a estar en nuestro ambiente. Sí, nuestro ambiente pues va a contener estos factores que van a ser físicos, químicos y biológicos que van a interactuar con nosotros y pueden desencadenar enfermedades. Sí, entonces, por ejemplo, aquí les puse un meme, tal vez, no, realmente no es un meme, sino que es una imagen que encontré porque el otro día estaba leyendo un artículo que realmente evaluaba la protección que brindaban los protectores solares a los deportistas porque ellos tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de piel, principalmente por su larga exposición a factores físicos, que son la radiación ultravioleta provocada por el sol, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven, el ambiente alberga los factores físicos y nosotros al estar expuestos a estos factores físicos y además a otros factores, o sea, por ejemplo, factores biológicos o ya fuera de la perspectiva ambiental, factores individuales, esa unión de esos factores o esa interacción va a provocar la enfermedad y por eso es importante que nosotros apliquemos ese enfoque de salud ambiental, sí, que para hacer énfasis, les recuerdo que se enfoca en prevenir las enfermedades actuando sobre los factores que contiene el ambiente que pueden afectar nuestra salud. Sí, entonces, ¿por qué esto es importante? Porque realmente estos factores han tenido un impacto en nuestra población. Sí, entonces la OMS tiene una infografía muy bonita. Obviamente es infografía, ¿verdad? Entonces son como datos muy puntuales, pero dice que alrededor del 23% de las muertes que ocurren a nivel mundial tienen una relación con el medio ambiente. Sí, el continente que más está afectado por estas muertes relacionadas al medio ambiente es Asia. Y aquí yo les pregunto, América, o sea, como pregunta, ¿por qué? Porque América, según esa infografía, es el continente menos afectado. Y pues la verdad es que son los datos que ellos ponen, pero si ustedes ya se van a evaluar, por ejemplo, no sé cómo será en su país, pero al menos en Centroamérica, que son países que pues tienen un sistema de salud que es muy débil, que no tiene cobertura para toda la población, que además pues el ambiente, ya hablando de esta salud ambiental, tiene un ambiente que no es favorable para la protección de la salud porque no hay políticas públicas, porque no hay recursos. Obviamente nosotros pues vamos a tener un impacto muy grande y se los digo porque si ustedes ya dentro de salud ambiental, pero revisan otra bibliografía, por ejemplo, el Programa Mundial para la Comida y Seguridad Alimentaria, dice que los continentes que van a estar más afectados por la inseguridad alimentaria en los próximos 10 años a causa del cambio climático va a ser Asia y va a ser, y va a ser América, ¿verdad? También si ustedes lo ven desde la perspectiva de desastres puramente, nosotros somos la segunda región más afectada por desastres, pero como les digo, esta infografía pues dice que nosotros somos los menos afectados. Obviamente no expresa los datos en porcentaje, sino que los expresa en valores numéricos, ¿sí?
Y ustedes podrán ver pues que la salud ambiental o estos factores que contiene el ambiente y que provocan enfermedad o que de cierta manera están relacionados con la enfermedad, van a provocar tanto enfermedades infecciosas como enfermedades crónicas no transmisibles. Sí, entonces aquí quiero resaltar este dato que dice ellos, si ustedes se dan cuenta, más de la mitad de las muertes, perdón, relacionadas con el medio ambiente se relacionan con enfermedades no transmisibles. Entonces, ¿qué enfermedades no transmisibles tienen ellos? Aquí en su infografía, entonces hablan de eventos cerebrovasculares, cardiopatía isquémica, lesiones intencionales, la verdad es que no especifica a qué se refiere, entonces ahí sí no les puedo decir esa infografía a qué se refiere con esto, pero el número 4 se refiere con cáncer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el número 1, el número 2, principalmente van a ser enfermedades crónicas no transmisibles que uno muchas veces las asocia con un estilo de vida no adecuado o no saludable, ¿verdad? Y entonces regresamos a este concepto de salud ambiental donde nos dice que la salud ambiental busca la creación de espacios propicios para la salud. Entonces, como nosotros no tenemos esos espacios o estos espacios están ausentes, pues tenemos un mayor riesgo y una mayor incidencia de estas enfermedades. Además, pues también van a haber enfermedades respiratorias crónicas, que también son enfermedades no transmisibles, ¿verdad? Que estas se asocian mucho con la exposición a la polución del aire, ¿verdad? Pero también vamos a tener enfermedades infecciosas, que es lo que les digo, y posiblemente, a pesar de que aquí ustedes se dan cuenta que están en orden decreciente, ¿verdad? Donde uno es la que más afecta y 10 es la que menos afecta, las enfermedades infecciosas también nos afectan. Y aquí en América, pues, al menos en mi país, por ejemplo, por decirles paludismo, es algo que en el área rural es muy frecuente. Yo hablaba con Cata hace como 2 o 3 meses y me decía que ustedes no tienen enfermedades tropicales, ¿verdad? Y que tal vez ahorita con el cambio climático pues están teniendo como la emergencia de esas enfermedades, pero la verdad es que esto a través del cambio climático está afectando la epidemiología de estas enfermedades infecciosas y está provocando que estas enfermedades, ya sea en países donde existían, pues aumente su incidencia y en países donde no existían, ahora existan, ¿verdad? Solo voy a ver el chat, que hay alguien que dijo algo. Cata, ojalá fuera real esa infografía. Sí, la verdad es que yo también esos datos me dan un poco de curiosidad de dónde los habrán sacado, pero ahí sí que tal cual está en la infografía, yo se los traigo y la verdad es que independientemente que seamos el menos o el más afectado, la cuestión es que nosotros como continente estamos siendo afectados por esta salud ambiental, entonces eso es lo que ustedes se tienen que llevar a casa, que el ambiente y los factores que están en el ambiente nos están afectando, están de cierta forma, ya sea volviéndonos vulnerables a sufrir una enfermedad o nos están provocando una enfermedad y por eso es importante que nosotros actuemos. Entonces la pregunta es, ¿qué ha hecho esta disciplina para poder controlar o atacar estos factores ambientales, verdad? Estos factores que les mencioné, los físicos, químicos y biológicos. Pues primero es que ellos crearon enfoques para esta disciplina. Estos enfoques pues fueron creados a finales del siglo pasado y primero pues se generó un enfoque que se llamaba vertiente verde, perdón. Entonces, esta vertiente principalmente se enfocaba en hacer investigación y hacer acciones para reducir el impacto que tienen las actividades humanas sobre el medio ambiente. Como ustedes decían al principio cuando les pregunté si el ambiente era nuestro amigo o enemigo, y muchas personas contestaron, bueno, nosotros somos el enemigo del ambiente y eso es cierto porque el ambiente pues ha modificado o ha cambiado o por ejemplo si ustedes se van ya específicos al cambio climático pues es puramente resultado de nuestras actividades o nuestra interacción con el clima y con el ambiente, ¿sí? Entonces por eso existió esta vertiente. Les repito, esta vertiente verde se enfocaba principalmente en la interacción del humano y el ambiente y más específicamente en el impacto que nosotros como humanos tenemos sobre el medio ambiente. Sí, luego de eso, pues cuando avanzó esto de salud ambiental y se hizo pues ya más popular, más importante, se generó esta segunda vertiente que se llama la vertiente azul. A diferencia de la vertiente verde, pues esta vertiente azul va a tener una perspectiva un poco diferente y esta pues se va a enfocar en el impacto que tienen los factores que están en el ambiente sobre nuestra salud como humanos.
esta vertiente azul es la que usualmente se usa como sinónimo o se cree que es como la predecesora de la salud ambiental tal cual, pero yo les quería recordar, esto no está en los documentos, lo que les voy a decir ahorita, pero les quería recordar que nosotros no podemos ver con el enfoque de una sola vertiente, porque como ya vimos, o sea, nuestras actividades están impactando el clima desde generando un impacto negativo realmente, o sea, están haciendo esta modificación y está aumentando los factores que contiene el clima que son dañinos para nosotros. Entonces, la vertiente verde no la podemos dejar atrás. Y además, pues obviamente nosotros tenemos que enfocarnos en reducir estos factores que están en el clima o nuestra exposición a estos factores, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que luchar contra el impacto que tiene el ambiente sobre nuestra salud. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Voy a dar 30 segundos por si tienen alguna duda. La pueden poner en el chat o pueden levantar la mano, no hay problema. Bueno, me imagino que no. Entonces, luego ya para aplicar pues estos enfoques que ellos tenían, tuvieron que crear áreas de enfoque. Entonces, en 1980, en esa década, la OPS propuso 4 áreas de enfoque para la salud ambiental. Obviamente, vamos a ver más adelante que actualmente las áreas de enfoque pues son un poco más extensas, ¿verdad? Pero las primeras áreas de enfoque que ellos propusieron era agua potable y saneamiento, o sea, el acceso al agua potable y el saneamiento de los recursos hídricos, ¿verdad? Los desechos sólidos, el manejo de los desechos sólidos, luego los riesgos ambientales para la salud y por último la salud de los trabajadores. Pero ustedes se darán cuenta que en nuestra realidad, o sea, o si pensamos en el momento actual, por ejemplo, el agua potable y saneamiento, sí es un tema muy importante, ¿verdad? Porque si ustedes se van al cambio climático y ven qué enfermedades son afectadas directamente por el cambio climático, la ausencia de saneamiento en el agua, sobre el agua, ¿sí? O la polución del agua, principalmente con desechos biológicos, provoca que las enfermedades que son transmitidas por agua y alimentos, pues tengan una mayor incidencia, ¿sí? Principalmente porque las personas tienen una mayor exposición. Pero ustedes dirán, bueno, ¿dónde quedó el cambio climático? Porque en esa época el cambio climático pues ya era un tema que estaba así como como dicen, trending, pero la OPS no lo propuso como parte de estas áreas de enfoque. Sin embargo, pues si nosotros nos vamos a la actualidad de esta misma infografía, y por eso es que se las traje esa infografía, a pesar de que ya vimos que los datos pues nos dan un poco de duda, es porque cuando ustedes ven todos los factores que ellos mencionan que están contenidos en nuestro ambiente y que van a afectar nuestra salud, son estos. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo pasaron de 4 áreas que propuso la OPS a 9 factores o 9 áreas de enfoque que propone la OMS. Entonces, la primera, pues, es la contaminación del aire, ¿verdad? Entonces, eso, obviamente, ustedes pensarán, bueno, ¿cómo impacta esto nuestra salud o con qué enfermedades está relacionado? Pues con las enfermedades respiratorias crónicas, ¿verdad? El agua y saneamiento e higiene, pues, está relacionado con enfermedades infecciosas, agentes químicos, agentes biológicos. Los biológicos específicamente pues están relacionados con infecciones también. Cuando ustedes piensan en radiación, y aquí dice pues radiaciones ultravioletas o radiaciones ionizantes, pues en nuestro como ámbito médico nosotros directamente lo podemos relacionar con riesgos laborales y tener que estas dos categorías pues en nuestro contexto como médicos o como futuros médicos o como estudiantes de medicina están relacionados ambos como uno solo. Por ejemplo, ¿en quiénes? En los médicos radiólogos, en los estudiantes de medicina que hacen pasantías por radiología, en los traumatólogos, en los estudiantes que hacen pasantías por traumatología, así porque, o sea, están como altamente expuestos y no sé cómo sea con ustedes, pero al menos en Guatemala, conmigo, cuando nosotros hacemos como nuestra práctica en hospitales públicos, a veces tenemos que dar pacientes graves que no se pueden tomar radiografías o que están ventilados, por ejemplo. Entonces, nosotros como estudiantes también nos exponemos a esta radiación y esto pues es un factor ambiental que nos puede afectar principalmente con enfermedades oncológicas, ¿sí? Luego, pues el ambiente también va a contener ruido ambiental
y eso pues también se puede relacionar con lesiones en los órganos sensoriales, ¿verdad? Pero estaba leyendo que en casos así muy extremos, pues también puede tener alteraciones o trastornos psiquiátricos. Los riesgos laborales, pues ya se los mencioné, ¿verdad? Principalmente en nuestro ámbito, se los repito, la exposición a radiaciones en el contexto de radiología, sí. ¿Qué otros factores ambientales que contiene el ambiente? Pues aquí menciona las prácticas agrícolas y dice pues uso de plaguicidas y reutilización de aguas residuales. Entonces, por ejemplo, claro que nosotros como humanos pues podemos tener contacto con esos plaguicidas y tener una intoxicación, sí, por ejemplo, por órganos fosforados y eso, pero aquí en esta área, pues me gustaría resaltar también que es importante dentro de la salud ambiental que nosotros abordemos estos factores, porque el uso de plaguicidas que dañan el ecosistema o que dañan el medio ambiente, pues también son causa del cambio climático, ¿verdad? A pesar de que acá obviamente está separado, de una vez se los menciono y ya les voy a explicar por qué vine y les estoy recitando esto puro poema. Luego, pues los entornos urbanizados, ¿verdad? Entonces, cómo la urbanización se está extendiendo, eso pues es hasta cierto punto un factor ambiental porque al nosotros extendernos como urbanización, pues llegamos a otras áreas donde pueden existir otros factores presentes y vamos a estar expuestos obviamente a factores nuevos a los cuales antes no estábamos expuestos, ¿sí? Y por último, el cambio climático, pues que como ustedes sabrán, es algo que está como muy de moda y la verdad es que sí es algo que nos está afectando mucho. Entonces, ahora les pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que vine yo y les resisté estas áreas de trabajo en el contexto de actividades? No sé si alguien quiere decir en el chat o alguien quiere participar o ya los maté, ya se aburrieron. Voy a dar 30 segundos y si nadie dice nada es porque no, mira, nos perdiste, no estamos entendiendo. Bueno, entonces para esta función solo les voy a decir que sí va a ser un poquito interactiva. Entonces, miren, pues a ustedes en el momento que presenta mi pantalla, les sale como una barrita verde que dice tal persona está compartiendo pantalla y a la par de eso dice more o tiene 3 puntitos. Entonces, para lo que sigue, yo necesito que ustedes se pongan ahí donde dice más o donde están esos 3 puntitos a la par de la barra verde y la segunda o tercera opción que les va a salir es la opción de anotar. Y ya van a ver por qué. Ustedes van a poner a anotar, van a seleccionar texto y necesito que anoten. Entonces, cuando nosotros hacemos una actividad, sí, si ustedes se van a la definición técnica de una actividad o de un proyecto, pues va, sí, justamente esa opción. Cuando ustedes se van a esa definición, pues nosotros en términos prácticos podemos decir que es el conjunto de acciones que ocurren para que nosotros alcancemos un objetivo. Sí, pero ahora les pregunto yo, nosotros, ¿cómo vamos a tener un objetivo? Pues ese objetivo, o si ustedes lo quieren ir y ver un poco arriba sobre los objetivos o aún más arriba, esa visión que nos mencionaba Geraldine al principio, que es aquel futuro perfecto que nosotros queremos alcanzar, pues va a ser eso que nosotros miramos como en el futuro perfecto fue porque nosotros determinamos que hay una deficiencia, determinamos que hay una necesidad y para nosotros poder determinar todo esto tenemos que hacer un análisis. Les vuelvo a repetir, para que nosotros podamos hacer una actividad que busca alcanzar objetivos, que busca alcanzar metas o que busca cumplir o llegar a esta visión que nosotros tenemos, por ejemplo, un mundo perfecto, un mundo libre de enfermedades infecciosas, por ejemplo, para decirles algo, nosotros vamos a organizar esa actividad. Pero ustedes dijeron, bueno, mi misión va a ser un mundo libre de enfermedades infecciosas porque ustedes evaluaron y determinaron que las enfermedades infecciosas es como una carga de enfermedades muy grandes que existe en la población en la que ustedes se encuentran. Sí, entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para hacer ese análisis? Pues primero, obviamente, pues lo que más se usa, o incluso ustedes lo pueden encontrar en el manual de idea a impacto de IFMCI, ¿verdad? Ellos van a usar un árbol de problemas. Entonces, aquí les traigo yo y les traje específicamente de cambio climático, a pesar de que vimos que había 9 áreas de enfoque. Primero, porque el cambio climático es, ¿cómo decirles? Es, o sea, sí, sí hay ciencias relacionadas con el clima, pero es como un tópico que se ha vuelto tan importante o que se ha vuelto un área de tanto interés porque realmente nos está afectando tanto que
se ha separado un poco de la salud ambiental en el contexto de que ustedes pueden encontrar mucha información únicamente de cambio climático. Sí, ya no es como buscan salud ambiental y dentro de eso van a encontrar cambio climático. No, ustedes van a encontrar recursos únicamente de cambio climático porque eso es algo que nos está afectando mucho. Entonces, un árbol de problemas nos sirve a nosotros primero para descomponer el problema en varias partes, ¿sí? Para que nosotros sepamos primero cuáles son todas sus causas y cuáles son todas sus consecuencias, ¿sí? Entonces, aquí obviamente por el espacio de la página se los puse así como en diagonal y vamos a tener que abajo lo que correspondería en un esquema del árbol a las raíces van a ser las causas. Sí, y por encima, pues en este caso está como en diagonal hacia la derecha, hacia la esquina superior derecha de mi pantalla, vamos a tener las consecuencias. Y la idea de esto es que a nosotros al descomponer el problema en cada una de sus causas, así más mínimas causas que existen y cada una de sus consecuencias, nosotros podemos ya enfocar la actividad que vamos a hacer. Ya sea si vamos a hacer una actividad muy grande o una actividad de varios pasos, podemos decidir que esta actividad pues vaya a atacar todas las causas y prevenir todas las consecuencias o actuar frente a las consecuencias que ya se han presentado, o nosotros podemos determinar que vamos a usar como solo una parte de ese pequeño árbol, sí, por ejemplo, una causa en específico y una consecuencia en específico, y nosotros vamos a orientar esa actividad a eso. Entonces, ¿por qué les decía lo de anotar? Porque ahora sí ustedes van a participar y me van a contar. ¿Cuáles creen que son primero las causas del cambio climático? Entonces necesito que con la función de anotar aquí abajo pongan las causas que ustedes creen que han ocasionado el cambio climático, sí, para que podamos ir discutiéndolas. Entonces voy a dar como de tiempo, les voy a dar 5 minutos para que ustedes las empiecen a agregar. La verdad es que, miren, pues les voy a dar como un acrónimo que realmente no se usa específicamente en esto, sino que eso se usa más en el análisis SWOT o FODA, que es el PESTEL, pero la cuestión es de que eso da categorías y la idea es de que uno vaya empieza a pensar en esas categorías, ¿sí? Entonces, la P de político, entonces ustedes pueden ver, bueno, ¿hay alguna causa política que está ocasionando el cambio climático? Por ejemplo, ausencia de políticas, ausencia de un ente que protege el clima o algo así, ¿verdad? Entonces ustedes empiezan a pensar en ese contexto esas causas. Sí, la E de ambiente, eh, la S de social, ¿verdad? ¿Hay alguna causa social que está provocando el cambio climático? Sí, pues no, o sea, técnicamente Cata dice, oh, no sabía que eso funcionaba así. Técnicamente, si ustedes lo buscan en el, No sabía que como, funcionaba así la función de escribir en el Zoom. Eso, ah, perdón. bueno. Bueno, entonces, no sé, ¿alguien ya quiere empezar a poner algo? Ya, ustedes pueden empezar, el tiempo de estudio, tienen los 5 minutos para que después lo discutamos, ¿verdad? Entonces, solo les decía, me falta, no he terminado, ¿verdad? La T de tecnológico, ¿sí? Si hay alguna causa tecnológica que está provocando el problema principal, ¿sí? La L, si hay algo legal, o sea, hay ausencia de legislaciones o de regulaciones que protejan como este contexto, y la otra E de económico. Sí, entonces algo que se me olvidó mencionarles es que en el centro del árbol o si pues si realmente tuviéramos el esquema del árbol, el tronco del árbol va a ser el problema principal. Idealmente ustedes para poder hacer este árbol de problemas, ustedes por ejemplo deciden trabajar sobre salud ambiental o deciden trabajar sobre cambio climático. Antes de hacer este árbol, ustedes deberían de reunir todos los problemas que ustedes han visto relacionados con el tema. Por ejemplo, bueno, cambio climático, calentamiento global, inseguridad alimentaria, enfermedades infecciosas, y entonces ustedes hacen un listado de todos los problemas relacionados en este contexto, y luego de tener ese listado, ustedes deciden cuál va a ser su problema principal. Yo me salté esa parte y ya les puse que el problema principal va a ser el cambio climático. Si tienen alguna duda hasta el momento, porque no veo que nadie haya anotado, si encontraron la función, si alguien tiene dudas, pues no dude en prender su micrófono y preguntar. No, bueno, ya se aburrieron. Industrialización, ok. ¿Sí alguien más? Sí.
Sigan bien hasta el momento. Bueno, quedan 20 segundos por si alguien aún quiere agregar alguna otra causa del cambio climático. La verdad es que las que estoy viendo hasta el momento, súper, súper. Bueno, ya terminó el tiempo. Igual, si mientras estoy hablando agregan una, no se preocupen, lo pueden hacer porque tal vez en ese momento se les iluminó o les apareció la idea. Pues sí, algo que ya vi que todos sí están como, como familiarizados con el concepto de cambio climático, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de cambio climático, pues va a ser esta manifestación que se ve a través de la variabilidad del clima, ¿sí? Ya sea que haya sequías, haya mucho calor, mucho frío, muchas lluvias o que no haya lluvias, ¿sí? Y esto pues es puramente el resultado de la interacción que tiene la actividad humana y el impacto que esta actividad humana genera sobre el medio ambiente, principalmente a través de la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, cuando nosotros vamos al área de industria, industria ganadera, industrialización, sí, la verdad que está muy relacionado porque en la industria pues todavía se usan en muchos lugares, o al menos en nuestra región, que hay muchos países que todavía son en vías de desarrollo o menos desarrollados, ¿sí? La industria obtiene energía a través de recursos o no utiliza energías renovables, ¿sí? Sino que utiliza energías fósiles, combustibles fósiles. Entonces eso obviamente aumenta mucho la emisión de gases con efecto invernadero. La industria ganadera en particular, pues sí, definitivamente también tiene un gran impacto y se relaciona mucho con esto de la deforestación porque nosotros para poder producir ya sea, o sea, este alimento, ¿verdad? Porque la industria ganadera va enfocada al alimento, pues muchas veces daña como un hábitat o daña una área verde, sí, cambia como la biodiversidad que existe en esa zona, todo con el objetivo de poder producir esta comida. Sí, obviamente, les cuento que también la industria de producción de alimentos vegetales o la industria agrícola también tiene un gran impacto porque ellos utilizan em, estos pesticidas, plaguicidas o fertilizantes que no son ecológicos o que no son naturales, sí, esos también tienen como un gran impacto sobre nuestro ambiente, sí, principalmente
Hay pesticidas que provocan cloruros o que provocan fluoruros o que provocan especies reactivas de oxígeno en su interacción con el ambiente, entonces dañan la biodiversidad que existe ahí, pero además de eso, pues también dañan nuestro entorno, ¿sí? Entonces solo les decía eso porque vi que dice industria ganadera, pero no dice industria agrícola, y la industria agrícola sí tiene un impacto, a menos que sea estas nuevas industrias o estas nuevas empresas que dicen como producción eco o producción verde o que tienen hasta su empaque reciclable, esas tal vez no, pero la industria agrícola normal, o sea, por ejemplo, qué chistoso les iba a decir país, pero no creo que ustedes tengan eso allá, pero la cuestión es que cuando uno va al supermercado o a la tienda de comestibles, ¿sí? Y uno compra, por ejemplo, verduras y así, que no dicen nada en su empaque, esa industria agrícola en específico sí daña el ambiente, ¿sí? Explotación de recursos, definitivamente, para ello, pues, existe este enfoque de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que busca el uso de recursos sin comprometer los recursos para ¿cómo se llama esto? Para las generaciones futuras, ¿verdad? Dice falta de conciencia por el medio ambiente, definitivamente, y yo lo pondría como en una categoría un poco más grande, que es falta de educación sobre el medio ambiente o falta de educación sobre el cambio climático, porque, o sea, no solo es la conciencia, sino que nosotros tal vez tenemos la conciencia sobre el impacto que tiene el cambio climático, pero no tenemos los conocimientos para actuar en ese contexto, ¿sí? Falta de regulación legal a la industria, falta de políticas públicas, creo que son dos opciones diferentes, pero la cuestión es de que sí, ambas están bien, y más allá, no solo falta de esas regulaciones o falta de estas políticas, sino que falta también el involucramiento de la población. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces, bueno, les repito, yo puedo hablar por Guatemala, muchas veces los gobiernos hacen planes como nacionales para combatir un tema en específico, cambio climático o reducción del riesgo de desastres, por ejemplo. Y cuando ustedes ven esos planes están como súper bonitos y ustedes dicen, puchi, sí, tiene un montón de teoría y sí tiene toda razón. Y después ustedes se pueden hacer la pregunta, bueno, con los recursos que tenemos, ¿realmente lo estamos logrando? ¿O con los recursos que tenemos, realmente es factible alcanzar eso? ¿Podemos alcanzar los objetivos de esos planes? Entonces es muy importante que en el momento de la creación de estas políticas públicas no solo participen estos entes rectores o estos creadores de políticas públicas, sino que también hay una representación ciudadana, hay una representación del sector ejecutivo, porque no nos sirve de nada que las políticas públicas se creen únicamente en el sector administrativo, que ellos no tienen conciencia sobre cuáles son los recursos o sobre cuál es realmente la capacidad que tenemos de implementar esas políticas, y muchas veces pasa eso, que sí existen políticas, pero no se pueden aplicar porque no tenemos recursos, entonces es como si no existieran. Sí, entonces ahora les voy a dar 2 minutitos porque todavía faltan unas partes interactivas para que coloquen consecuencias. Ya vi que hay ciertas personas que ya colocaron ciertas consecuencias, pero igual les voy a dar 2 minutos por si alguien quiere colocar alguna otra consecuencia. El tiempo es suyo. Bueno, si nadie tiene ninguna consecuencia, ay, sequía. Hay en el chat también. Sí, ya vi, gracias. Bueno, entonces les leo unas que habían puesto en el chat. Tiare Barrios, no sé si pronuncié bien tu nombre, si no lo hice, lo siento mucho. Dice, como consecuencia de la contaminación, sí, seguro, pero eso tal vez es más consecuencia de nuestro impacto humano que del cambio climático per se, pero sí es una consecuencia.
Sí, también dice en consecuencias, Catalina González nos dice aumento de los niveles del mar, aumento de la temperatura, temperaturas extremas. Sí, es toda esta variabilidad climática que les decía. Y el problema con esto es que el aumento de temperaturas o las temperaturas extremas, nosotros pues no estamos preparados para eso. Y por ejemplo, si ustedes se van a la población rural que a veces ni tiene como una casa que realmente los proteja de las inclemencias del clima, pues eso obviamente les va a causar daño a su salud, sí, incluso les puede va a causar la muerte por esas ondas de calor que existen. También dice aumento de la frecuencia e intensidad de tormentas y olas de calor, sí, faltas de recursos, en particular alimentos, agua y causa de migración, sí, estas las vamos a hacer, sí, todas bien, pero estas las vamos a separar. Primero, sí, la falta de recursos, particular alimentos y agua, sí, definitivamente el cambio climático pues va a provocar esta inseguridad alimentaria que nosotros tenemos porque esta variabilidad climática que provoca condiciones extremas hace que sea más difícil o sea, cultivar los alimentos vegetales, ¿sí? Y eso pues al no poderlos cultivar, nosotros tenemos menos disponibilidad y obviamente si tenemos menos disponibilidad, pues no va a haber suficiente para nuestra población. Sí, ya sea que ustedes vean un enfoque local, nacional, regional o a nivel mundial, la verdad que eso se repite mucho. Sí, causa migración definitivamente. Todas estas personas que están sufriendo por ya sea un desastre natural en específico relacionado con el cambio climático o incluso que está simplemente sufriendo por las consecuencias propias del cambio climático a nivel de la variabilidad climática, pues toda esta gente puede decidir migrar de su país a un lugar mejor, ¿sí? También acá nos dicen extinción de especies, definitivamente, o sea, el cambio climático al tener esta variabilidad climática, pues afecta la biodiversidad que nosotros tenemos en nuestro entorno. Sí, sequías, sí, hielo, deshielos también, pérdida de hábitat para animales y personas, definitivamente. Enfermedades, sí, hay muchas enfermedades que se relacionan con el cambio climático, principalmente estas que están relacionadas con la variabilidad climática, pero el cambio climático pues también tiene impacto en muchas enfermedades, por ejemplo, en las enfermedades infecciosas, sí, al tener esta variabilidad climática. Por ejemplo, ustedes que tienen, según entiendo yo, un clima como un poco más frío, que por eso no es un clima favorable para que existan las enfermedades infecciosas de tipo tropicales en su país, al aumentar la temperatura, al aumentar y tener toda esta variabilidad climática, pues se crea un ambiente favorable para que los vectores que transmiten esas enfermedades, pues habiten o existan en su región, ¿sí? Si tienen alguna duda, recuerden que la pueden hacer en el chat, no importa. Falta poquito, pero le vamos a apurar un poco porque ya me estoy quedando sin tiempo. Podrían ser muertes igual, había leído que los de hielos podrían... Sí, fíjate que yo también he leído esa noticia, pero no de una fuente científica. Tiare nos dice que los deshielos han provocado liberación de virus letales. Sí, yo he leído esas noticias también, así como artículos que son trending, pero que no son artículos científicos, entonces no sé decirte qué virus en especial, pero sí se relaciona con esto. O sea, al liberarse estos virus, obviamente porque hubo una variabilidad climática o cualquier bacteria que esté ahí guardada, o incluso no en específico que esté ahí en esos deshielos, sino que, por ejemplo, que está en un país y que no estaba en otro, pero cuando las condiciones se vuelven favorables, pues ya va a aparecer en el otro país y va a ser para ese país como una enfermedad emergente en ese país porque ellos no tenían esa enfermedad, si ocurre. Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Le voy a tomar foto a esto por si alguien después quiere la foto por ideas. Pero esto solo les quería decir que es muy importante, ¿verdad? Porque ya que ustedes hicieron toda esta descomposición del problema en sus partes, ustedes ya pueden decir, bueno, ¿en qué me quiero enfocar? Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer algo contra esta falta de políticas públicas, ustedes pueden decir, bueno, yo sí me imagino haciendo una actividad de advocacy, o por ejemplo, en esta falta de conciencia del medio ambiente, ustedes dicen, bueno, sí, yo me imagino haciendo una actividad de educación, sí. Entonces, ya ustedes descomponer ese problema, y no solo aplica esto de salud ambiental, sino que esto del árbol de problemas se aplica en salud pública para todo, y no solo en salud pública, pues para cualquier actividad que ustedes quieran hacer, ustedes pueden hacer este árbol de problemas y ya
al separar ustedes el problema en todas sus partes, ustedes van a tener una perspectiva un poco más integral y ya pueden decidir y organizar bien su actividad. Entonces, caray, esto sí no sabía, pero hace un ratito que cambié por accidente me di cuenta que como las anotaciones se quedan en la pantalla, entonces si quieren, quien vaya a aportar algo para la visión y los objetivos SMART o cualquier cosa que quieran poner ahí, lo pueden poner con otro color solo para que lo diferenciemos. Pero entonces ahora sí vamos a responder la otra pregunta que les decía yo en la agenda, ¿verdad? Ahora que nosotros ya vimos cuál es el problema, cuáles son las causas del problema, cuáles son sus consecuencias, nosotros ya podemos decidir en qué nos vamos a enfocar. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros nos tenemos que preguntar ¿a dónde quiero llegar? Sí, entonces ese a dónde quiero llegar, ya sea ustedes lo pueden ver a través de una visión, que es el futuro perfecto, o si no quieren ir tan alto, pues a través de una meta, algo que quieren lograr. Sí, y esa meta, pues ustedes la van a alcanzar con sus objetivos. Siempre, siempre en IFMC les van a recomendar que sus objetivos sean SMART. Sí, pero la verdad es que es bueno que estos objetivos, incluso si ustedes pueden hacer una investigación, un proyecto de investigación, que esos objetivos pues sean lo suficientemente específicos. Entonces, no sé si alguien quiere proponer alguna meta para esto. Voy a dar un minuto por si alguien quiere proponer algo. Ahora que ya vio todo ese árbol de problemas, sí, lo puedo regresar por si tienen dudas para ilustrarse. Ustedes que ya vieron ahorita toda esta imagen, toda esta perspectiva, ¿verdad? De las causas y las consecuencias. Ahora ustedes pueden decidir a dónde quieren llegar. Entonces, no sé si alguien quiere proponer algo y si no, pues lo propongo yo. Así, si alguien no está relacionado con los objetivos de SMART, se los voy a mencionar en el chat solo qué significan las siglas, pero no les voy a explicar por el tiempo. Pero si tuvieran dudas, al final está mi correo y me pueden preguntar. O incluso les recomendaría más revisar los manuales de IFMC que tiene para evaluación, creación de actividades y todo eso para bueno, ya les puse en el chat qué significa cada uno de esos. Por ejemplo, la A en específico, esta, pues si ustedes revisan los manuales de IFMSA, sí habla de alcanzable como achievable, pero también existen otros significados para esa A, como que se le puede asignar a alguien, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros no usamos achievable en la A de los objetivos SMART, la R pues se convierte en si es alcanzable, ¿sí? Y la T de tiempo es en cuánto tiempo lo voy a tener. Entonces, por ejemplo, en vista de que nadie propuso nada, solo para darles un ejemplo de un objetivo SMART así medio hecho, ¿verdad? Y vamos a ver que cumpla con todo. Entonces, si ustedes ya vieron que las consecuencias del cambio climático, como habíamos visto, es la ausencia de los productos agrícolas, los productos animales que provocan inseguridad alimentaria. Entonces ustedes ven y dicen, bueno, yo quiero combatir eso porque tengo una población rural. Eh, ahorita te contesto tu pregunta. Eh, una meta, ¿qué le está diciendo? Así, ustedes ven, por ejemplo, que en su población rural está sufriendo mucho de desnutrición y entonces ustedes ven que eso pues es un problema grave. O por ejemplo, si yo les diera el ejemplo de Guatemala, es un problema que ya existía desde antes y siempre ha existido, pero con el cambio climático está empeorando, entonces ustedes deciden hacer algo por eso y se dan cuenta que la mejor opción es, o sea, sí, darle seguridad alimentaria a través de la disponibilidad de alimentos, pero que estos alimentos sean vegetales, perdón. Entonces ustedes podrían poner como objetivo SMART, ok, incrementar la producción de alimentos vegetales en 25%, por ejemplo, a través de huertos urbanos en tal población en tanto tiempo. ¿Sí? Entonces ahí su objetivo pues va a ser SMART. ¿Por qué va a ser SMART? Primero es específico, sí, porque ustedes dijeron que quieren incrementar y qué es lo que quieren incrementar. Se puede medir, sí, porque ustedes pusieron cuánto lo quieren incrementar. Se puede alcanzar, la verdad es que el alcanzable no es algo que se pueda medir tal cual en lo que está escrito, sino que es algo más relacionado con los recursos que ustedes tengan. Pero, por ejemplo, eso es algo muy subjetivo. Pero yo, por ejemplo, aquí en Guatemala no pondría, bueno, quiero aumentar la producción vegetal en 100% porque es algo que no podríamos alcanzar a través de huertos urbanos, sí. Eh,
La R de relevante, sí, sí es relevante porque ya les dije que estamos hablando del contexto de inseguridad alimentaria y estamos hablando que nuestra mejor opción es la creación de alimentos vegetales. Y la T de tiempo es lo que les decía yo, bueno, ustedes agregan tanto tiempo, por ejemplo, ustedes agregan, bueno, lo quiero alcanzar en 6 meses. Sí, entonces ahora voy a ver qué es la pregunta que me estaban haciendo. Eh, mm, no sé si entendí, pero para mí una meta a corto o mediano plazo es promover el veganismo y reciclaje. Sí, el reciclaje sí, el veganismo es relativo porque es lo que te decía yo, siempre y cuando el veganismo sea a través del consumo de estos alimentos que han sido producidos como eco-friendly o que han sido bio o que, ¿cómo tiene otra palabra? Que son, ahorita se me fue, pero la cuestión es de que estos alimentos que les ponen toda esa idea de que son novedosos, porque a pesar de que ustedes vean un tomate, por ejemplo, el empaque les dice, bueno, este es un tomate producido de manera eco-friendly o es un tomate producido sin dañar el ambiente, entonces si es ese tipo de alimentos vegetales, sí, definitivamente el veganismo es una muy buena opción. Por el contrario, si ustedes consumen los vegetales normales que no son estos de producción eco-friendly. Es cierto que consumir vegetales, tal vez la producción agrícola tiene un menor impacto que la producción ganadera, pero igual tiene un impacto, entonces realmente no tiene tanta diferencia. Eh, que dice quizás abogacías, programas alimenticios que promuevan la disminución del consumo animal, perdón, por ejemplo en las escuelas, sí, eso podría ser una idea, pero más enfocado en qué es ya lo que van a hacer ustedes de manera específica. Y si pones educar, también funcionaría acá. Sí, definitivamente. O sea, esta actividad de abogacía para programas alimenticios es una super idea, pero así como lo planteas ahorita, tal vez no parece tanto una meta o un objetivo, sino que parece más lo que tú vas a hacer. Sí, que repito, para el contexto pues está bien, pero no es específicamente esto de la meta. Sí, para tener la meta pues ya lo deberías de redactar de otra manera. Sí, no les dije, como aquí yo les ponía que puede ser visión, meta o smart goals, el ejemplo que yo di fue de smart goals, pero siempre ustedes tienen que tener, si no van a tener visión, mínimo una meta, y la meta ustedes la van a alcanzar a través de los objetivos, y los objetivos van a ser como sus escaleras que ustedes van a ir subiendo, o son como las tareas específicas o eventos específicos o circunstancias específicas que ustedes deben de cumplir para poder alcanzar esa meta. Sí, entonces, bueno, voy a pasar ya a la última. Luego de que ustedes pues ya vieron como toda esta situación de cuál es el problema, qué lo causa, cuáles son las consecuencias, qué es lo que quiero lograr, ustedes ya deciden, bueno, ¿cómo voy a lograr? Entonces ahora vienen todas estas actividades que ustedes mencionaban. Ustedes pueden decidir hacer una actividad ya sea de educación, que por ejemplo va a luchar contra esta falta de concientización sobre el cambio climático, o pueden hacer una actividad de intervención, por ejemplo, si estuvieran hablando de agua y saneamiento, por ejemplo, que van a ir a una población que no tiene acceso a agua potable y le van a enseñar cómo usar estos ecofiltros o filtros como naturales, por así decirlo, para que ellos pues tengan acceso a un agua un poco más potable, ¿sí? Pues también en el contexto de cambio climático, esto es una actividad un poco menos específica, pero sí la pueden hacer, una actividad para recaudar fondos con el objetivo pues de tener recursos para poder hacer otro tipo de intervenciones, y también actividades de investigación que definitivamente es muy importante que ustedes pues generen conocimiento, tal vez no ustedes, pues, pero la comunidad científica que genere conocimiento relacionado al cambio climático para que nosotros realmente tengamos de dónde apoyarnos. Y ahora bien, ya para llevarlos a lo último, que es con lo que quiero finalizar, siempre que ustedes hacen una actividad, obviamente van a necesitar recursos, recursos financieros, recursos humanos, o por ejemplo, si es una actividad de educación, van a necesitar recursos académicos que los capaciten a ustedes o que soporten o les den las bases para que ustedes puedan ir y enseñarle a la gente si ustedes van a hacer, por ejemplo, una jornada de educación en salud en una comunidad. Entonces, ahora es lo último, la última, lo siento por las letras, la verdad es que la vez pasada yo no la había usado, sino que participé en otra sesión y por algún motivo no se quedaron las letras, tal vez fue mi error, pero X. La cuestión es de que recursos que ustedes tienen dentro de IFMSI, como recursos teóricos, recursos académicos para ustedes poderse orientar, pues el reciente manual que acaba de salir, que es el manual de ambiente, cambio climático y salud, y cómo hacer actividades, sí, ese pues está publicado, lo publicaron hace como 2 días, lo publicó Cata,
Entonces ustedes pueden abocarse a ese manual y por eso de hecho fue que yo decidí darles como ejemplo del cambio climático, porque si ustedes van o se refieren a ese manual, específicamente ese manual habla de muchas cosas sobre el cambio climático, habla sobre qué stakeholders pueden tener, qué tipo de actividades hay, cómo organizar una actividad, qué es el cambio climático, qué programas están relacionados. Además de eso, pues dentro de IFMSI, ¿verdad? Si ustedes hicieran una actividad y la quisieran enrolar, pues también el programa que va a estar relacionado en este ámbito de salud ambiental y de cambio climático va a ser el programa de Environment and Health. Sí, ese programa pues obviamente también tiene áreas como de enfoque, tiene diversas áreas, pero la cuestión es de que al momento que ustedes intentan enrolar una actividad o la enrolan, al tener contacto con el coordinador del programa, pues él los puede ayudar con recursos sobre este tema. Además, pues también hay policy documents, hay un policy document sobre salud ambiental, hay también otro de eh, polución del aire, ¿sí? Entonces ustedes también se pueden referir a esos policy documents. Primero, uy, a alguien le sale la pantalla en negro. Veo que contestaron que no, espero que les salga mi pantalla, si no lo siento mucho. La cuestión es de que esos policy documents, ya sea por el policy statement o por el position paper, ustedes pues pueden encontrar información ahí. Primero van a encontrar en el position paper toda la información o todo el razonamiento que los llevó a hacer y tener una posición como AFMCA, el policy statement, ¿verdad? Y eso pues los va a guiar a ustedes en qué es lo que deben hacer o lo que le están pidiendo a otras entidades, a otras organizaciones para que los puedan ayudar. Yo al final, si quisieran la presentación, yo se las puedo compartir y si revisan la presentación en los comentarios que aparecen en las presentaciones de Google Drive, ahí tengo los links de dónde saqué yo mi información y también ahí aparecen los links de todos estos documentos que les estoy diciendo, excepto el manual, porque el manual está en Facebook. Sí, entonces ahora, por último, en los últimos 4 minutos que nos quedan, les pregunto yo a ustedes, les doy un minuto si alguien quiere compartir, porque tengo entendido que en Chile hay alrededor de 30 NPOs y ya vi que hasta lo tienen separado por regiones. Entonces, definitivamente, las partes interesadas que los pueden ayudar en este contexto de una región a otra, si se enfocan únicamente a nivel regional, pueden ser diferentes. Entonces, no sé si alguien quiere compartir alguien que los pueda ayudar o que los ha ayudado o alguna organización, alguna otra asociación de estudiantes. Eh, Y si no, si nadie quisiera compartir, igual todo esto de los stakeholders, ustedes lo pueden encontrar en este manual, ¿verdad? Hay varias organizaciones y la verdad es que no les voy a decir el nombre porque no me sé el nombre de todas, o sea, ¿para qué les voy a mentir? Pero sí hay un apartado específico de stakeholders en este manual donde ustedes encuentran nombres de organizaciones, qué es lo que hace la organización y el sitio web para llegar a esta organización, ¿sí? Entonces, no sé, voy a dar otros 30 segundos si alguien quisiera poner algo en el chat para compartir con sus compañeros sobre qué stakeholder. Ahí Cata les envió el manual. Bueno, nadie puso nada, entonces les recuerdo, ahí Cata les mandó el manual, lo pueden revisar, la verdad es que está muy bueno, les recomiendo que lo usen. Entonces ahora para terminar, en resumen, ¿verdad? La verdad es que si se dieron cuenta, la parte teórica fue un poquito corta, porque la verdad es que yo solo les quería traer como un poco de qué es la salud ambiental. Entonces, lo que se tienen que llevar a casa es que la salud ambiental es esta disciplina que busca la prevención de enfermedades, tanto a través de la promoción de espacios que protejan la salud, como el trabajo sobre los factores que se encuentran en el ambiente que afectan nuestra salud. Estos factores principalmente se clasifican en 3 grandes grupos que son físicos, químicos y biológicos. Además de eso, pues la salud ambiental tiene vertientes o enfoques, ¿verdad? Primero tiene la vertiente verde y luego la vertiente azul y se diferencian en cómo nosotros interactuamos con el medio ambiente. La primera es cómo el ser humano tiene impacto sobre el medio ambiente, ¿verdad? Así como vimos que el cambio climático, cómo nosotros provocamos el cambio climático sería un ejemplo. Sí, y otra opción que existe, otro enfoque, perdón, es la vertiente azul, que se enfoca principalmente en cómo el ambiente nos impacta a nosotros. Y por ejemplo, esa es la que
se cree que es como el predecesor de la salud ambiental per se, pero les vuelvo a repetir que es importante que nosotros, siempre que hagamos algo en salud ambiental, pues tengamos toda esa perspectiva. Así que tanto el ambiente nos afecta a nosotros como nuestras actividades afectan al ambiente. Entonces, si lo quisieran decir así como en términos prácticos, es como un círculo vicioso, ¿verdad? Y por eso no podemos usar un solo enfoque, sino que el enfoque debe ser un poco más integral y debe de ir en dos vías, porque la relación no es unidireccional, sino que es bidireccional. Sí, también les recuerdo que en el ámbito de salud ambiental, pues existen muchos eh, como áreas de enfoque. Sí, entonces, áreas que me gustaría resaltar para recordarles. Primero es la del agua y saneamiento, ¿verdad? Que esa se relaciona mucho con la transmisión de enfermedades. Lo siento por la repetición. Las enfermedades transmitidas por aguas y alimentos, ¿verdad? Esa es un área de enfoque muy importante. Pero también el área de enfoque sobre radiaciones, o sea, del contexto de factores físicos, las radiaciones y en nuestro caso específico las radiaciones y exposición laboral, ¿verdad? Porque nosotros al hacer prácticas en el hospital, más de alguna vez pues hemos estado expuestos a estas radiaciones y la verdad es que eso es factor de riesgo para desarrollar enfermedades oncológicas. Sí, y por último pues el cambio climático, que es como lo que está más de moda, pero igual sigue siendo importante, igual que todas las otras áreas de enfoque, entonces nosotros podemos actuar ahí. Y en cuanto a actividades, pues lo último que les quería decir es que siempre que ustedes organicen una actividad es importante que hagan estas tres cosas que nosotros hicimos. Si lo buscan en algún lado, lo pueden encontrar como en algún lado en Google o incluso en el manual lo pueden encontrar como Golden Circle. Y entonces es muy importante que ustedes hagan estos tres pasos de primero descomponer el problema en sus partes como fundamentales y en sus consecuencias fundamentales para tener un enfoque integral. Luego decidir a dónde quieren llegar y por último decidir qué es específicamente lo que van a hacer. Sí, entonces yo creo que nos quedamos sin tiempo, pero igual si tuvieran preguntas, aquí está mi correo, se los voy a mandar. Si tuvieran preguntas, pues igual las pueden hacer llegar por ahí o las pueden hacer llegar a través de los organizadores y la verdad es que si yo se las puedo contestar, con gusto se las contesto y si de verdad también no puedo, pues les voy a decir, no sé, busquemos. Sí, entonces, muchas gracias por escucharme. Y lo último que les quería decir, ¿verdad? Además de ese gracias, es que me gustó mucho esta cita. La verdad es que no la conocía, me puse a buscar porque a veces me gusta terminar con citas. Eh, la encontré, es de un deportista famoso, ¿verdad? Y dice, algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que algo pasará y otras hacen que sucedan. Y entonces solo les recuerdo que ustedes, al estar en esta posición, no en específicamente esta charla, aunque esta charla sí les ayuda, pero al ser miembros de IFMSA, pues se supone que ustedes deben de capacitarse para ser esos líderes en salud que su población necesita. Entonces ustedes tienen que ser estas personas que hacen que suceda, que el cambio llegue, ¿sí? Entonces, eh, eh, bueno, ya terminé con mi presentación. No sé, Dani, Muchas ¿qué gracias, hacemos ahora? Luis. La verdad es que yo tengo una pregunta como un poco más, para conocer un poco más tu visión. Igual tenemos un poquito más de tiempo, ya que nos dieron como 10 minutos más. Pero te quería preguntar cómo ves tú este tema como proyectándolo en la región de Sudamérica, Latinoamérica. Ok, fíjate que de Sudamérica, la verdad es que me cuesta un poco porque no conozco muy bien cómo funciona ustedes, pero te podría hablar como de continente en general y a nivel mundial. Se supone que al menos, por ejemplo, Centroamérica y América en general es una región que es muy afectada por los desastres, porque es algo que no hablamos con tanto enfoque, pero este cambio climático o en sí los factores que se encuentran en la salud ambiental son riesgos o son desencadenantes de desastres. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, dentro del cambio climático, esta variabilidad que ocurre que haya sequías y que luego haya lluvias, pero estas lluvias, por ejemplo, ocurre que la cantidad de agua que ocurre en la lluvia, antes, por ejemplo, hace 20 años, ocurría en 4 horas y ahora ocurre en 20 minutos, en 30 minutos. Entonces eso, por ejemplo, puede provocar que haya una inundación o puede provocar que haya un deslizamiento de tierra. Sí, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó el nombre, pero la cosa es de que hay una montaña, ¿verdad? Y que se cae la tierra. Entonces, por ejemplo, esto es un desastre y la verdad es que nos impacta mucho. Nosotros somos la segunda región afectada.
En el futuro, pues, no hay así como datos que yo te diga, sí, esta estimación, porque la verdad es que cuando ellos hacen las estimaciones hay muchos modelos y al final de cuentas son modelos, o sea, uno nunca sabe qué es real, pero sí se estima que en nuestra región a nivel mundial muchas de las muertes que van a ocurrir en los próximos 30 años van a estar relacionadas con el cambio climático, ya sea directamente con las enfermedades que este cambio climático o que los factores de salud ambiental van a provocar o a través de sus efectos indirectos como la inseguridad alimentaria. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Bueno, antes de terminar, quería que pudieras abrir el archivo que te mandé y lo pudieras compartir con la pantalla. Va. No sé si lo puedes ver. Ahorita te digo. Ahorita me está cargando. Sí, ahí está. Ya, bueno, nada más decir muchas gracias y es como una entrega de un diploma virtual por tu participación. Así que eso, más que nada era para que todos lo pudieran ver y el reconocimiento que se hace. Muchas gracias y por último quería pedirles si los que se animen a prender su cámara para que podamos sacar una foto de la sesión. Es cortito, lo prometo. Ya. Ya, cuando diga 3 la voy a sacar. Ya, 1, 2, ¿quién falta? Ya, voy a esperar un poquito más. Ya, 1, 2, 3. Ya, ahí estaríamos. Ya, muchas gracias a todos por su participación y nos estamos viendo en la salita grande. Chao.